Y continuando con la transmisión de agenda parlamentaria a través de Congreso o Televisión, a esta hora les vamos a presentar el conversatorio sobre la vida, obra y pensamiento del prócer José Faustino Sánchez Carrión, en el marco del homenaje y actividades conmemorativas por el 192º aniversario de su muerte. Este evento es organizado por la congresista y primera vicepresidenta del Congreso de la República, Rosa María Bartra. Veamos. Ley 30.572, cuyo proyecto fue presentado por el Grupo Parlamentario de Fuerza Popular a iniciativa de la congresista Rosa María Bartra, declaró el 2 de junio de cada año Día del prócer José Faustino Sánchez Carrión, benemérito de la patria y forjador de la República. La lucha por la libertad se manifiesta en tierras peruanas, entre otras acciones, en las conspiraciones del Cusco en 1805, la rebelión encabezada por Mateo Pumacahua en 1814, en Tacna en la revolución de Francisco de Sela en 1811, la sublevación de los hermanos Payardele en 1813, en Huánuco la rebelión organizada por Juan José Crespo y Castillo, Juan José Contreras, Domingo Berrospi, Norberto Haro y José Rodríguez, el 22 de febrero de 1812. En Huamanga, las manifestaciones a favor de la sublevación de La Paz en 1809, la conspiración de 1812 y el apoyo a la revolución del Cusco de 1814. Y en Lima, en el núcleo del poder hispano, los ánimos de conspiración por lo menos comienzan desde 1809 con los hermanos Silva, la conspiración de los porteños, la Universidad de San Marcos, el Convictorio de San Carlos. En el Callao, la conspiración de José Gómez para intentar tomar las fortalezas. El 5 de abril de 1819, 5 de abril, Supe proclama la independencia del Perú. José de San Martín desembarca en la bahía de Paracas entre el 7 y el 8 de septiembre del año 20 con el ejército libertador, que está conformado en realidad por 4.100 soldados, de los cuales 2.300 aproximadamente argentinos y 1.800 chilenos. Pero trajo 15.000 fusiles. Tan solo durante el primer mes, alrededor de 3.000 esclavos negros, a los que se les ofreció su libertad, se incorporaron a las huestes patriotas. ¿Qué debemos decir? Que en los primeros 2 o 3 meses, la mayoría de los soldados del ejército de San Martín eran peruanos de nacimiento. Los pueblos se manifestaron a favor de la causa de la independencia y la proclamaron en diferentes lugares. El gran mariscal, por entonces general, Antonio José de Sucre, quien había sido derrotado por el mariscal del campo, Melchor Aymerich, el 12 de septiembre de 1821, le solicitaba insistentemente refuerzos al generalísimo San Martín, advirtiéndole que en caso contrario peligraba la independencia de la Gran Colombia. El protector le envió una división al mando de Andrés de Santa Cruz, conformada por 1.622 soldados peruanos. En el camino se incorporaron una cantidad semejante de voluntarios. Regresaron 850, los demás murieron. Gracias a este aporte peruano se gana la batalla de Pichincha, cosa que no se recuerda mucho en los libros de historia. Bolívar nos devolvió el favor, anexando Guayaquil a la Gran Colombia, a pesar de la opinión en contrario de su población y mutilando el virreinato del Perú, del cual formaba parte. Los peruanos deberíamos recordar siempre la protesta dirigida por el protector José de San Martín, quien el 3 de marzo de 1822, en una carta a Simón Bolívar, protesta por esta anexión, la que es contestada por Bolívar, y directamente Bolívar le responde: es vuestra excelencia, muy digno de la gratitud de Colombia, al estampar vuestra excelencia su sentimiento de desaprobación por la independencia provisional de Guayaquil, que en política es un absurdo y en guerra no es más que un reto entre Colombia y el Perú. Yo no creo que Guayaquil tenga derecho de exigir de Colombia el permiso para expresar su voluntad para incorporarse a la República de Colombia. Esa es parte de la historia de Perú que no acostumbran a enseñar en los textos de colegio. Una de las grandes lecciones de nuestra historia es aprender que nadie puede amar más al Perú que los propios peruanos. Lo cierto es que la independencia de Hispanoamérica se define en el Perú. En la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824, la desobediencia de nuestro ilustre compatriota Andrés Rázuri, un cholo como nosotros, y la bravía de los húsares del Perú, regimiento de caballería integrado por peruanos y formado entre otros por el propio Rázuri, Domingo Nieto y el gran mariscal Ramón Castilla, que fuera presidente del Senado en 1864, convirtieron la derrota inicial de los patriotas en una gran victoria.
Y meses después, en la batalla de Ayacucho, culmina gloriosamente en tierras peruanas la gesta emancipadora. En dicha batalla no estuvo presente Bolívar y en el parte de guerra tuvo que informar Sucre que la victoria se le debía a José de la Mar. ¿Por qué es importante José de la Mar? Porque el 3 de julio de 1828, Simón Bolívar le declara la guerra a Perú como presidente de Colombia y nos exige que le entregáramos Tumbes, Jaén y Maynas, más una cantidad mayor a 7,5 millones de pesos, que para la época era como decirles la mitad del presupuesto del Perú. El Perú se negó y gracias a José de la Mar, nacido en territorio de Cuenca, actual Ecuador, quien fue presidente del Congreso de la República, del Congreso Constituyente, y el primer presidente de la Junta Gubernativa, una comisión de 3 diputados nombrados por aquel Congreso Constituyente, él defendió la peruanidad de estos territorios. Entonces, ¿qué les quería decir? En José de la Mar no solamente tenemos un gran valor de este Congreso, sino anécdotas que se cuentan. En la época el sueldo de los militares se le paga la mitad en plata y la mitad en monedas de cobre, que tenían menor poder adquisitivo. Y a él como presidente le habían pagado todo en plata, y él devolvió el dinero y exigió que le pagaran como cualquier soldado más. En compensación por sus servicios le regalaron la hacienda de Ocucaje. Él la recibió y se la devolvió a sus legítimos propietarios. Él era José de la Mar, alguien un poquito olvidado, que a los niños, ahora que hay tantas crisis de valores y de paradigmas, le debemos enseñar en un rescate también de la historia congresal. Bueno, amigos, lo que les quería decir solamente, insistir, es que hay que recordar la historia, aquellos que hicieron tanto bien y aquellos que nos han hecho tanto mal. Hoy en día la patria está dolida porque 2 oficiales de las fuerzas del orden, o 2 elementos de las fuerzas del orden, han sido asesinados por las hordas terroristas. Y hay que recordar, así como hay que recordar en don José Faustino Sánchez Carrión, a los héroes que dieron la vida por la patria en la etapa de la independencia. Y yo lo hago con el doble orgullo que mis tatarabuelos firmaron el acta, igual que mis tíos tatarabuelos, y muchos de mis familiares han combatido en todas las guerras. Bueno, hay que recordar no solamente a los héroes del ayer, sino a los héroes que en todos los combates arriesgaron su vida por la patria a lo largo del tiempo. E inclusive a los héroes de la guerra de la pacificación nacional, a los héroes que en los años 80, 90 se enfrentaron a las hordas senderistas y a aquellos que con su sacrificio han permitido que nosotros gocemos de esta libertad y de esta democracia. Y todos ellos lamentablemente muy maltratados. Declaro inaugurado el evento. Muchas gracias por su paciencia. Agradecemos las palabras de inauguración del doctor Fernando Ayo. A continuación vamos a ver la ponencia Vida y Obra y Pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión. Está con nosotros en la mesa de honor la doctora Makeibu, destacada intelectual peruana, especialista en historia política de las ideas y de la guerra. Es profesora de Historia de Latinoamérica en la University of the Sun Sequency de Tennessee. Recibió la medalla de oro de la ciudad de Lima y en 2015 la medalla del centenario de la Municipalidad de La Punta en reconocimiento a su labor cultural. Entre sus publicaciones destacan Proyecto Nacional en el siglo XIX, Manuel Pardo y su visión en el Perú allá por los años 1991, La Utopía Republicana, Realidades e Ideales en la formación de la cultura política peruana en el año 97, Forjando la Nación, Ensayos de Historia Republicana, entre otras ediciones. Es la doctora Makeibu, es columnista de El Comercio y actualmente trabaja en una biografía sobre Imazuma. Dejo con ustedes a la doctora Makeibu. Primero que nada, agradezco realmente esta invitación. Para mí es un honor estar en el Congreso de la República hablando sobre uno de los próceres más cercanos a mi corazón, que es José Faustino Sánchez Carrión. Primero que nada, agradezco a la doctora Rosa Bartra Barriga, vicepresidenta del Congreso de la República, al doctor Manuel Miranda, presidente del Tribunal Constitucional, a los congresistas que nos acompañan, a las autoridades políticas y a todo el público aquí presente en este día tan importante que, digamos, marca un momento, el final de la vida del prócer huamachuquino.
Cuando José Faustino Sánchez Carrión falleció como consecuencia del tremendo esfuerzo físico desplegado en la larga campaña que culminó en la batalla de Ayacucho, muchos peruanos se sintieron profundamente conmovidos. Entre ellos Cayetano Heredia, padre de la medicina peruana, quien certificó su defunción luego de escribir una pequeña nota en la que expresaba la profunda pena que le embargaba al ver el cuerpo inerte de un compatriota que tenía tanto por entregarle al Perú. A pesar de los grandes logros del solitario de Sayán, a lo largo de su corto paso por la vida, 37 años aproximadamente, aún queda un gran interrogante. ¿Qué hubiera ocurrido si el guamachuquino, que entre otras cosas fue abogado de los pobres durante su juventud, hubiera liderado la compleja y difícil transición a un gobierno republicano, la cual, como bien sabemos, terminó en manos de los militares, más preocupados en sus luchas por el poder que en la consolidación de las instituciones democráticas que se requerían en un momento crucial de nuestra historia nacional. El hombre que tiene un lenguaje propio posee también el mundo que dicho lenguaje expresa. Esta frase del antillano Frantz Fanon puede ser aplicada a la vida y obra de José Faustino Sánchez Carrión, quien no solo definió el discurso post-independentista, sino la praxis política e intelectual de la temprana República Peruana. Es por ello que la celebración de nuestro prócer a portas del Bicentenario de la Independencia debe apuntar no solo a la forja de una república institucionalizada, como él la quería, sino a los ideales cívicos y libertarios que debían sustentarla. De José Faustino Sánchez Carrión se ha escrito mucho, aunque todavía no existe una biografía intelectual que haga justicia al poder de su palabra y a la versatilidad de su quehacer político e intelectual e incluso militar. Lo que sabemos de este denominado profesor de la turbulencia, como lo denominó una autoridad colonial, es que nació en Huamachuco, la provincia más querida y más cercana a su corazón, y que a los 15 años ingresó al seminario de San Carlos y San Marcelo en Trujillo. Fue ahí donde pronunció un par de oraciones en latín que atrajeron la atención de sus maestros. Una combinación de inteligencia, disciplina y fuerza de voluntad le allanó el camino hacia Lima, donde en 1810 pronunció su Oda a Baquíjano, que era su maestro, y que de alguna manera fue mostrando el interés que él tenía en la causa libertaria. En esta oda, que justamente ocurre en el momento en que Abascal está en el control absoluto, digamos, del gobierno, ella denuncia cómo el talento peruano había sido despreciado por la alta muralla del poder. Su rebeldía contra España y sus autoridades era más que obvia y fue expresada con claridad y coraje. La celebración del primer aniversario de la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1813 permitió que Sánchez Carrión hiciera gala nuevamente de su elocuencia y de su credo libertario. Entre 1815 y 1818, año en que se recibe de abogado, el futuro ministro de Bolívar va a ejercer en San Carlos la cátedra de Derecho Canónico, Artes, Digesto Viejo, Filosofía, Matemáticas y Jurisprudencia, ¿no? Este tipo de hombre del Renacimiento, ¿no? Esta es una de las características más interesantes de esta primera generación, el humanismo que muestran, ¿no? Que a la matemática de alguna manera se contrapone la filosofía y el conocimiento del derecho. Las tendencias libertarias de Sánchez Carrión lo colocaron en la mira del virrey Pezuela, quien, de acuerdo con Raúl Porras Barrenechea, lo obligó a salir de Lima y buscar refugio en Huamachuco. Por ello y por otras razones, la independencia encuentra al prócer en el norte del Perú, donde participó de su proclamación en Trujillo y también en su patria chica, Huamachuco. Si se toma en cuenta la puesta en marcha de la República militarizada de 1824, y acá me refiero a la República, digamos, en armas, que Bolívar va a fomentar, el republicanismo de Sánchez Carrión exhibe diversas vertientes. Ciertamente, la República liberal
defendida por el intelectual liberteño, fue un espacio donde podían concretarse los sueños de adelanto material, como vamos a ver en un momento, pero también es un espacio donde se tenía que percibir la libertad, la dignidad y el honor, ¿no? Hay elementos del mundo antiguo, pero también hay elementos de progreso que él va a lograr sintetizar, no solamente a través de su teoría, pero también a través de su praxis política. Dentro de este contexto, el proyecto, y acá digamos lo más interesante es de que en el pensamiento de Sánchez Carrión se pueden notar dos aspectos que se complementan y que deberían, digamos, ser motivo de discusión en el presente. Por un lado, el deseo de forjar un Estado, de construir el Estado, ¿no? La necesidad de que el Estado tenga un cuerpo administrativo, burocrático y que pueda funcionar con eficiencia. Eso es por un lado parte de su proyecto. Pero el otro proyecto que yo considero es muy importante es forjar una nación, ¿no? Una nación con símbolos, una nación de palabras, una nación con historia, que de alguna manera va a estar a cargo de lo que se llama la sociedad civil, ¿no? Entonces, esta contraparte entre el Estado y la sociedad civil es un elemento muy interesante en su pensamiento. Dentro de ese contexto y, digamos, dentro de esas ambiciones, es interesante ver cómo, digamos, lo que va a hacer él va a ser confrontar el proyecto monárquico de Bernardo Monteagudo, que es el proyecto monárquico del protectorado, ¿no? Y él es el primero que se les enfrenta desde los márgenes, porque él no participa de la discusión en la Sociedad Patriótica de Lima, sino que él básicamente va a participar a través de sus escritos desde Sayán, ¿no? Y por eso toda digamos, el nombre que se le da de solitario de Sayán. Entonces, acá básicamente se le va a confrontar este proyecto monárquico, que era una continuación, digamos, de la presencia española o del modelo de control, digamos, de una aristocracia. Él lo va a confrontar a través de una serie de ideas que voy a pasar a desarrollar. El argumento central de Sánchez Carrión en este debate monarquía-república, esgrimido, digamos, en las jornadas de julio de 1822, cuando se va a derrocar al gobierno protectoral y Bernardo Monteagudo tiene que marcharse, fue que las discusiones que se dan en la Sociedad Patriótica de Lima no se podían dar a puerta cerrada, ¿no? Que básicamente era una discusión entre un grupo, entre una élite, ¿no? Y él lo que manifiesta es de que cualquier decisión sobre el futuro del Perú debía contar con la aprobación de la ciudadanía. ¿Y cuál era, digamos, el vehículo de la ciudadanía? La opinión pública, ¿no? La discusión, digamos, en los periódicos, La Abeja Republicana y todos los periódicos en los que él va a participar van a dar cuenta de esta idea de que se tiene que dar una discusión pública de un asunto que es público, como es la construcción de la República Peruana. Por introducir nuevos argumentos y una estrategia política efectiva, la carta que él manda sobre la inadaptabilidad del gobierno monárquico, escrita por Sánchez Carrión a raíz de la propuesta sanmartiniana, expresa el lenguaje secular de la revolución política y cultural que la independencia trajo a la superficie. O sea, él es el primero que comienza a articular un vocabulario republicano, donde hay palabras claves como mérito, dignidad, ciudadanía, libertad. Todas estas palabras comienzan a ser articuladas en una ideología de fácil entendimiento para el pueblo, ¿no? Porque es toda esta idea de comenzar a escribir para que una audiencia te comprenda y una audiencia se interese en la cosa pública. La posibilidad que tuvieron los republicanos peruanos de hegemonizar la esfera pública y de diseminar una serie de conceptos, siendo el más importante el de la libertad, estuvo estrechamente unida al declive de la nobleza virreinal, que fue seriamente golpeada por la política económica del gobierno protectoral. Y acá hay un elemento clave que un poco sigue la línea de pensamiento anteriormente señalada. Esta es una discusión entre peruanos, ¿no? Esta es una discusión en la cual, digamos, un sector mesocrático, como lo llama Basadre, una mesocracia peruana, una élite, pero una élite intelectual de abogados, digamos, de sectores medios, comienza a entrar
en la discusión política porque hay un declive de la nobleza virreinal que ha sido golpeada por las políticas de San Martín, que la deporta, que le expropia. Entonces, eso le va a dar una posibilidad de actuar, pero por otro lado tienen la limitación que no tienen un hinterland económico. Ellos no son un grupo de poder, sino son un grupo intelectual que va a entrar, digamos, a tallar en esta discusión que es fundamental. Por eso que su vida es breve, pero al mismo tiempo lo que articulan es muy valioso porque ocurre en un periodo muy pequeño, que es, digamos, el año entre 1822 y 1823. La discusión entre monárquicos y republicanos en la que participa Sánchez Carrión desde los márgenes permite revelar el núcleo de su pensamiento político. La defensa del orden republicano, y acá lo cito, el más digno e ilustre que podía darse la raza humana, da cuenta de una intencionalidad pedagógica que asume el republicanismo peruano y de su estrecha asociación con tres conceptos: la libertad, la opinión pública y la ciudadanía. Esos son los tres pilares sobre los que va a descansar, digamos, el pensamiento de los republicanos. Siguiendo con esa línea de pensamiento, el objetivo de la independencia fue la libertad, sin la cual los pueblos eran rebaños, y acá lo cito, y toda institución inútil. El arraigo del Perú de una cultura cortesana abonaba el argumento a favor de un gobierno republicano capaz de frustrar los ardides del despotismo y los siniestros principios de una política rastrera. Y acá lo estoy citando a él. Él se está enfrentando con una cultura virreinal, con una cultura de servilismo, con una cultura que no entiende todavía que la libertad, digamos, es imprescindible para poder romper, digamos, no solamente políticamente, sino culturalmente con un modelo que se ha reproducido a lo largo de los siglos. El régimen monárquico, y acá esto es una de las partes más interesantes de la carta, en donde lo que primaba era el arte de pretender y la indolencia frente a la verdad y la salud de la comunidad, era, según él, una amenaza constante contra las virtudes cívicas sobre las que debía asentarse la República. Y acá viene la frase que probablemente muchos conocen: porque debilitada su fuerza y avesados al sistema colonial, los peruanos bajo una monarquía serían excelentes vasallos y nunca ciudadanos, ¿no? Entonces hay que apostar por la República. La República está llena de problemas, está llena digamos, de desafíos, pero si seguimos dentro de este sistema, seremos vasallos, pero nunca ciudadanos, ¿no? Entonces, el cambio cultural que significa dar ese salto cuantitativo, que él lo ve peligroso, pero es la única salida que tiene el Perú durante ese momento. Por otro lado, y acá viene la otra discusión que tiene Sánchez Carrión, digamos, una es la discusión cultural y otra es la discusión política, es preservar a la República de su enemigo principal, la anarquía, ¿no? Ese era, digamos, el gran problema de los republicanos desde la época de Romana. O sea que una república, el enemigo de la república era el caos político, era la anarquía, era la incertidumbre. Entonces él dice que la única manera para neutralizar esto era la división de los poderes, el ejercicio permanente de la ciudadanía y la unión estrecha entre todos los partícipes del pacto republicano. Todas estas fuerzas que estaban dispersas y que se controlaban unas a otras en una suerte de check and balances, tenían que estar también conscientes de que tenían que trabajar en conjunto, ¿no? Una suerte de cuadratura del círculo, ¿no? En la cual tú tienes que manifestar tu propia, digamos, pertenencia, pero por otro lado tienes que establecer cuáles son los balances que permiten que todo el conjunto, digamos, tenga una cierta armonía interna, ¿no? Entonces, digamos, en el caso de él confronta la noción de la monarquía y de los amigos del proyecto monárquico, que decían que el Perú era un país muy grande, era muy vasto, era muy diverso. Y la única manera de manejar este país era a través de un poder central monárquico. Y él lo contradice diciendo que la opción es el federalismo. O sea, la opción es descentralizar el poder. La opción es volver
a la célula básica de la República, que es la municipalidad, ¿no? Entonces el tema del municipalismo, el tema del gobierno local, y por eso que vamos a retornar a su amor y a su conexión con Huamachuco. O sea, tu identidad primera es la identidad de tu localidad. Y si tú puedes trabajar en esa localidad, digamos la política pequeña, lentamente vas a poder construir este país mucho más complejo y mucho más vasto, ¿no? Entonces, en este modelo, digamos, que es un modelo muy interesante y muy de vanguardia, que estaba condenado, digamos, al fracaso en ese momento por la carencia tecnológica, por la ausencia, digamos, de burocracias que pudieran hacer el trabajo. En este modelo, para él, lo más importante son los pueblos de la República, ¿no? El tema de los pueblos, ¿no? Y dentro de ellos, la indígena, que es un elemento, digamos, que no se ha trabajado en el caso de Sánchez Carrión, porque siempre se nos ha dicho, y yo creo que tú lo has mencionado anteriormente, que las oligarquías, que la oligarquía tomó el Estado, y no era así. O sea, estos republicanos estaban pensando, porque la mayoría eran provincianos, estaban pensando qué modelo de localista podía ser aplicado a lo largo de todo el Perú y de ese conjunto crear una república federal, que era, digamos, el modelo norteamericano que ellos estaban viendo, ¿no? Entonces acá lo cito. ¿Cuál es el camino, se preguntaba Sánchez Carrión, para un desarrollo completo de la república que involucrara la perfección civil de los indios? Y acá lo pone, el tema lo pone en la agenda. El problema podía resolverse reconociendo el genio del poblador de la sierra, la fecundidad de su imaginación, junto a su perspicacia y comprensión para enfrentar sus propios problemas en sus propios términos. O sea, esa mirada de respeto por cómo habían ido manejando sus propios asuntos a lo largo de los siglos. El Perú contaba con elementos materiales, decía Sánchez Carrión, para mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos. Porque si bien la respuesta a la cuestión indígena, como lo denominaron los liberales en el siglo XIX, es poco clara en esta primera generación, hay atisbos, no hay un pensamiento orgánico, digamos, respecto a la población indígena, pero existe un compromiso con este Perú profundo, que muchos como Sánchez Carrión conocían muy bien. Ellos lo conocían de primera mano. Él había crecido en Huamachuco. Él había estado en contacto, digamos, con el mundo rural. Prueba de ello es la Carta a los Indios de las provincias interiores, firmadas por el primer Congreso Constituyente, presidido por él. Y él dice ahí en la carta, y los congresistas que trabajan la carta: nobles hijos del sol, amados hermanos, a vosotros virtuosos indios, dirigimos la palabra, y no os asombre que os llamemos hermanos, lo somos en verdad. Descendemos de un mismo padre, formamos una sola familia, y con el suelo que nos pertenece hemos recuperado también nuestra dignidad y nuestros derechos. Esta carta es escrita en quechua y mandada a todas las provincias del Perú. Vosotros, indios, sois el primer objeto de nuestros cuidados. Nos acordamos de lo que habéis padecido y trabajamos para hacerlos felices en el día. Vais a ser nobles, instruidos, propietarios y representantes entre los hombres de todo lo que es debido a vuestras virtudes, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esto. Siempre se nos ha dicho que la independencia fue solamente una ruptura política, pero acá hay una agenda social, acá hay un proyecto en el que se está viendo, digamos, la descentralización por un lado y por otro lado una cierta justicia que tiene que llegar a todos los rincones del Perú, ¿no? Ahora, de la mirada hacia el interior de un provinciano que, como Sánchez Carrión, entendió el mundo rural de primera mano, surge esta relación igualitaria que él abiertamente propone con los pueblos de la República. Y acá lo cito. Este tema, que es escasamente estudiado, se va a hacer evidente en el exordio o exposición de los motivos de la Constitución peruana. Ahí se va a subrayar claramente la igualdad de los derechos de todas las partes, hasta la más minúscula y alejada que conformaba la República del Perú. Cada localidad, distrito o provincia poseía libertad, existencia, propiedades. Y no porque la casualidad los hubiera concedido, y acá lo estoy citando, a miles de peruanos su partida de nacimiento en pueblos apartados, aquellos iban a ser menos felices.
¿no? Todo el tema de tu distancia del centro no te prohíbe disfrutar de los mismos beneficios y privilegios que todos los ciudadanos de la República, ¿no? Ahora, todo este tema, y lo voy a hacer breve porque quisiera detenerme al final en otro asunto que también considero importante, que es su visión, digamos, nacional y continental, porque acá estamos hablando de Sánchez Carrión, que está pensando en la localidad, pero él tiene como una multiplicidad de identidades, digamos, ¿no? Una identidad local, una identidad nacional, pero también una identidad americana. Pero hay un tema que realmente, y simplemente lo dejo para la discusión, que a mí me parece interesantísimo y que lo mencionaba antes de entrar en la participación del coloquio con mis colegas en la salita adentro con la vicepresidenta, es el tema de la guerra, ¿no? Y la logística militar que Sánchez Carrión va a manejar durante ese periodo, ¿no? Se le ha dado a los peruanos poca participación, digamos, en su propia independencia, señalando que fueron San Martín y Bolívar los que finalmente nos trajeron la independencia desde fuera, sin tener en consideración todos los movimientos libertarios que los antecedieron y el papel de Sánchez Carrión durante las jornadas que llevan, digamos, a los ejércitos a vencer en Ayacucho. Y acá está todo el tema de la provisión del ejército que corre a cargo de él, ¿no? Él va de pueblo en pueblo recorriendo Guarmey, toda la costa peruana, entra a Cajamarca, y ahí ¿qué cosa recoge? Recoge cupos, recoge yeguas, recoge animales, todo lo que requiere alimento, todo lo que requiere el ejército. Pero lo interesante de este proceso, que no solamente, digamos, es una requisa, pero él va avanzando, y acá, digamos, hay todo este tema de guerra y construcción estatal, él va avanzando y va creando Estado, ¿no? Va creando Estado, ¿por qué? Porque va, digamos, llamando a los vecinos para que nombren a sus propias autoridades, ahí es donde se van a nombrar los gobernadores, los prefectos. Se va creando el Estado peruano durante la guerra, ¿no? Y es un Estado peruano que no solamente es un Estado guerrero, sino es un Estado, y se ven todos los oficios que recolectó Eguiguren, que son fabulosos, todos los oficios, digamos, todas las cartas que Sánchez Carrión va a escribir, en la cual se muestra que él llega a una localidad y habla sobre todo de lo que tiene de producción, de lo que puede desarrollar en el futuro, se hacen los mapas, ¿no? Entonces todo este tema de la construcción estatal a cargo de un peruano, de un provinciano, es un tema realmente fascinante que en este bicentenario deberíamos explorar con mayor profundidad. Quisiera terminar, digamos, mi presentación señalando este tema de identidades múltiples que digamos que se expresa en la vida y obra de Sánchez Carrión. Primero que nada, la cercanía de la patria pequeña que es Huamachuco. Ese acercamiento que tiene a Huamachuco, que él va a llevar en su corazón. Huamachuco se va a Trujillo con él, Huamachuco y viene a Lima con él, siempre será un huamachuquino, ¿no? Y es interesante, y acá, digamos, quiero señalar cómo, digamos, debido a su gestión, Huamachuco se convierte en benemérita provincia. Es una benemérita provincia, que significa que es una provincia que tiene una posición especial de privilegio. Y no solamente eso, él convence a Bolívar para que vaya a Huamachuco y se quede en la casa de él, en el cuarto de él, y convierte a Huamachuco en la punta de lanza de la independencia. Es en la plaza de Huamachuco donde se proclama, donde se hacen las proclamas, donde se moviliza la gente, y de ahí parte, digamos, la expedición que va a concluir en Ayacucho, ¿no? Entonces, cómo él, en su mirada, digamos, política, reposiciona a una provincia marginada, olvidada, empobrecida. El padre se empobrece, digamos, es un minero empobrecido, la vuelve a reposicionar, lo que muestra una conexión, digamos, entre su pensamiento para el Perú y lo que va a lograr, digamos, a nivel personal con su propia provincia, ¿no? Pero él no se queda, y esto es lo que me gusta de su pensamiento, él no se queda en el localismo provinciano.
sino que tiene, como muy bien lo ha señalado Gamio Palacio, identidades múltiples. O sea, en su mirada, y eso es lo que lo hace grande, y eso es lo que debería servirnos de modelo, digamos, para este siglo XXI que está lleno de desafíos, es de que él hace un periplo mental de Huamachuco a Trujillo, de Trujillo a Lima y de Lima a Panamá, al Congreso americano, que él organiza, ¿no? Entonces, cómo la mirada localista la sigue manteniendo, pero entendiendo que el mundo va más allá de la provincia, que el mundo es complejo y que él tiene una participación en ese mundo. Así, la conciencia política del solitario de Sayán se forja en el mundo de la pequeña localidad, pero se va a ir ampliando y cobrando los contornos de lo local a lo nacional, y de ahí a lo continental, expresado en el Congreso de Panamá. En breve, desde su terruño serrano, Sánchez Carrión va concibiendo un original horizonte para la República del Perú que engarza lo local, lo nacional y lo regional. Este proceso, que obviamente no es lineal, muestra un deseo de integración en el cual subyace la relación de interdependencia entre las provincias y la capital peruana, y en un estadio posterior la solidaridad del Perú con América, partiendo de la base de un origen y un destino común. Pocos pensadores en ese momento en América Latina están pensando en estos tres niveles. Probablemente él es uno de los pocos. De esa manera, Panamá se convierte en el destino final de un periplo político e intelectual que se inició en la ciudad de Huamachuco, a la que él, durante el proceso emancipador, enalteció. Ahora, para terminar, cabría hacernos la pregunta, y acá termino: ¿cuál es la relevancia de un fundador de la República que murió joven y pobre luego de entregar buena parte de su vida al Perú? ¿Cómo convertir este homenaje al prócer liberteño en mensaje movilizador para tiempos de crisis nacional y mundial? Sánchez Carrión entendió que la República era un experimento frágil y expuesto a los avatares de la contingencia. Y es por ello que nos dejó en sus escritos, entre ellos la primera Constitución de la República que él redacta, un mensaje claro. El que no se ceñía a un puñado de palabras etéreas, sino que encarne una vida proba y de servicio incondicional al Perú. Ojalá que la celebración de su legado decretado por el Congreso de la República sirva para revivir la vida y la obra de un gran constructor del Perú, y que su recuerdo nos ayude a transitar a través de estos tiempos duros y sombríos, carentes de ideales, que nos ha tocado vivir. Muchas gracias.